Entonces, la primera es la nomenclatura tradicional o IUPAC, que es la que emplea los sufijos y algunos casos prefijos para indicar el número de oxidación que poseen los elementos dentro de un compuesto. ¿Listo? Vamos a hacer una tablita para verificar cómo los vamos a usar. Entonces, aquí les voy a compartir. Cuando yo les hable de números de oxidación, entonces ustedes van a tener en cuenta la tablita de números de oxidación. Entonces, ¿qué indica? Pónganme en cuidado. Cuando yo les diga que un número de oxidación, como ustedes pueden observar en esta tablita, podemos ver que algunos elementos tienen un número de oxidación, como es en el caso del grupo número 1, mire, que todos tienen solo 1. O en el caso del grupo 2, mire, que solo tienen un estado de oxidación. Eso significa que cuando yo les hable de un estado de oxidación, ustedes ya saben que es aquellos elementos que solo tienen un número de oxidación. No tiene que ver nada con el grupo, porque mire, este está en el 3 y solo tiene un estado de oxidación. Cuando yo hable de dos estados de oxidación, entonces ustedes miran que en el caso, por ejemplo, del carbono tiene dos estados de oxidación, en el caso del fósforo tiene dos estados de oxidación, en el caso del cobalto tiene dos estados de oxidación. Cuando yo les indique tres estados de oxidación, entonces ustedes van y miran, por ejemplo, el selenio tiene tres estados de oxidación, el azufre tiene tres estados de oxidación, el cromo tiene tres estados de oxidación. Y hay otros elementos que tienen ya 4 estados de oxidación. Entonces, cuando les hable de 4, miren, en el caso del bromo, en el caso del yodo y todos los demás, miren, tienen 4 estados de oxidación. A eso me refiero cuando yo les hablo ahorita en mi tabla de números de oxidación, que hay elementos que tienen solo 1, hay elementos que tienen 2, hay elementos que tienen 3 y hay elementos que tienen 4 estados de oxidación. De eso depende la terminación en la nomenclatura tradicional. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a seguir con nuestra tabla para explicar. Dependiendo de los números de oxidación que trabajen los elementos, en este caso que cogimos nuestro ejemplo el telurio, que tiene ¿cuántos estados de oxidación? 3. Ya sabemos que cuando trabaje con el menor va a ir hiposo, por eso queda óxido hipoteluroso. Cuando trabaje con 4, que es el del medio, su terminación va a ir oso. Entonces, quedaría, como lo vemos ahí, haciendo nuestros números de oxidación, queda con 4, por eso queda óxido teluroso. Y finalmente, este último ejercicio, sabemos que trabaja con 6, este es su estado de oxidación, por lo tanto es el mayor y su terminación quedaría nico, como lo dijo Juan, que quedó óxido telúrico. Depende de los números de oxidación para yo manejar la terminología o la terminación de mis compuestos en la nomenclatura ¿qué? Tradicional o IUPAC. Nomenclatura stock. Bueno, esta nomenclatura stock tiene una particularidad que es utilizar números romanos. Entonces vamos a escribir, utiliza números romanos en paréntesis y para que en paréntesis que indica el número de oxidación del elemento. Eso es la nomenclatura stock.
la que me utiliza números romanos entre paréntesis y me indica el número de oxidación del elemento. Cuando nosotros hablamos de esto, entonces, ejemplo, entonces voy a seguir con mi ejemplo, puede ser el del telurio. Entonces, ejemplo. Entonces vamos a colocar, puede ser el segundo. Ustedes ya saben que estos van en números subíndices, o sea, pequeños. Entonces tengo este ejemplo, ¿no? Nosotros ya sabemos que es este, que tiene número de oxidación menos 2 y más 4. ¿Cuál es el número de oxidación del telurio? Laura. El del telurio pues sería más 4. Más 4, que nosotros ya sabemos que está acá desarrollado. Entonces, como es el más 4, decimos que como esta nomenclatura tiene o se utilizan los números romanos. Entonces yo pongo óxido, ya sabemos que es un óxido porque tiene oxígeno, óxido de telurio, porque es el elemento. ¿Y qué número tiene el telurio? Pues el 4. Entonces, óxido de telurio dice que lo debo ir entre paréntesis en número romano. Pongo en número romano el telurio. Entonces, el número romano, el número de oxidación del telurio. Aquí les voy a explicar de dónde sale este 4, para que ustedes lo tengan bien clarito, pero espérenme, cambiamos de color. ¿De dónde salió ese 4? Que depende del número de ¿qué? De oxidación del elemento que acompaña el oxígeno, en este caso es el telurio. Esa es mi nomenclatura. Nuestra tercera nomenclatura es nomenclatura stock, sistemática. Nomenclatura sistemática. ¿Listo? ¿Qué dice nuestra nomenclatura sistemática? La nomenclatura sistemática se caracteriza, digámoslo así, o emplea, entonces emplea prefijos griegos para indicar, ya les voy a decir ahorita cuáles son los griegos, para indicar el número de átomos de los elementos. Entonces, ¿cuáles son los prefijos griegos? Entonces, ustedes los van a tener en cuenta. Vamos a manejar del 1 al 10. ¿Listo? Entonces, los vamos aquí a... Entonces, cuando es 1, en lo griego, se denomina mono. Cuando es 2, se denomina di, o lo puedo dejar también como bi. Cuando es 3, lo puedo manejar como tri. Cuando es 4, lo manejo como tetra. Cuando es 5, lo manejo como penta. Cuando es 6, lo manejo como hexa. Cuando es 7, lo manejo como hepta. Cuando es 8,
lo manejo como octa. Cuando es 9, lo manejo como nona. Y cuando es 10, lo manejo como deca. Esos son los famosos prefijos griegos. ¿Listo? Entonces, nosotros los vamos a tener en cuenta para nuestra nomenclatura ¿qué? Sistemática. Entonces, ¿cómo nosotros la vamos a utilizar con un ejemplo? Entonces, seguimos nosotros con nuestro telurio. Entonces, vamos a coger el telurio. Entonces, ejemplo, vamos a seguir con nuestro telurio TO2, que es el mismo ejemplo. Pero acá, póngame en cuidado, en este yo no voy a determinar solo los números de átomos, por eso dice que aquí que indica el número de átomos, o sea, los subíndices que nosotros encontramos en cada compuesto. Acá me dice que el telurio tiene 1 y el oxígeno tiene 2. Entonces, nosotros simplemente escribimos, como el oxígeno tiene 2, ¿cuál le puedo poner? ¿El di o el di? Entonces, cualquiera de los dos, yo voy a utilizar el di. Entonces, dióxido, como tiene 1, solo le pongo de telurio. Y ahí me quedó marcado mi ejemplo. Y esa es la nomenclatura sistemática. Aquí podemos ver las 3 nomenclaturas que se manejan en la IUPAC, que es la tradicional, la STOP y la sistemática, con cada una de sus características.